Feliz inicio de semana laboral para cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos en Cristo. El día de hoy, con todo respeto pero con mucho cariño, compartiré con ustedes un tema aclaratorio que he denominado la ley de Moisés y la ley del amor. Por una pregunta y por un video que recibí, decidí volver para ampliar y aclarar este tema. Pero antes de desarrollarlo, quiero dejar totalmente en claro que cada uno de los temas que abordo en este canal, tal como lo dije desde el inicio y lo repito hoy, lo hago con el único objetivo de ayudar. Jamás voy a abordar un tema con el ánimo de confrontar a nadie, ni mucho menos con el ánimo de contradecir a alguno. Respeto las creencias que cada quien quiera tener, pero es mi responsabilidad como teólogo decir las cosas, de ser posible, tal como Dios las establece en su palabra. Porque lo único que busco es creer y enseñar la verdad que Dios revela en la Biblia. De esa cuenta, inicio compartiéndoles que el cristianismo es una creencia mucho más fácil y hasta mucho más barata económicamente que el judaísmo. Digo esto porque el judaísmo era mucho más difícil, ya que era esclavizante y económicamente era más caro. Era más difícil porque todo había que hacerlo por obligación y no se podía obviar absolutamente nada, ya que era el tiempo de la ley. Y si se fallaba en algo, las penas que imponía la ley podía incluir inclusive hasta la muerte. Por otro lado, según Éxodo 23:17, todo varón israelita que vivía en Tierra Santa debía presentarse obligatoriamente 3 veces al año ante Jehová en Jerusalén. Y todo aquel varón que vive actualmente bajo la ley y que vive fuera de las fronteras de Israel, la ley lo obliga a ir, la ley lo obliga a ir como mínimo una vez cada año a Jerusalén. Y tiene que ir, porque de lo contrario está desobedeciendo la ley que él mismo se comprometió ante Jehová a obedecer. Por eso es que usted puede ver en su Biblia, en Hechos capítulo 2, que en la fiesta del Pentecostés se revelan como 14 o 15 nacionalidades de judíos que vivían lejos, pero que llegaban al menos una vez a Jerusalén a cumplir con la visita obligatoria que les imponía la ley. Contrario a eso, el cristianismo es mucho más fácil, porque la obra más difícil, o diríamos, o la obra imposible para ser hijos de Dios, ya la hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por tanto, lo único que el futuro hijo de Dios tiene que hacer es reconocer que Jesucristo es el Señor, y luego llevar una vida de obediencia a la palabra de Dios. Por otro lado, es mucho más, diríamos que el cristianismo es mucho más barato económicamente, porque el varón cristiano no tiene obligación de hacer viaje alguno a ninguna parte en ningún año. Obligación que sí tiene quien vive bajo la ley, viva donde viva, en el país donde viva, tiene que ir como mínimo una vez al año a Jerusalén. Sin embargo, respecto de la ley, el primer problema que yo veo es que gran parte de los cristianos no ha logrado comprender que del mismo modo que el judaísmo era regido por su propia ley, así también el cristianismo es regido por su propia ley. Pero como no saben eso, creen que la ley de Moisés es la que rige el cristianismo. Pero la ley de Moisés ya no está vigente. Eso ya lo sabe usted, la ley de Moisés ya no está vigente ahora en el tiempo de la gracia. Del mismo modo que el judaísmo se regía por la ley de Moisés, así también el cristianismo se rige por la ley del amor de Jesucristo. Por otro lado,
Muchos cristianos tampoco saben que la ley de Moisés ya fue eliminada y que estaba formada por 3 tipos de leyes. Primero, la ley moral, que incluía como mínimo los 10 mandamientos. Segundo, la ley civil, que incluía leyes sobre la propiedad, leyes sobre la justicia, sobre el trato hacia el prójimo, etc. Y tercero, la ley ceremonial, que incluía ritos, fiestas, ofrendas y sacrificios. Dentro de estas 3 leyes, la ley ceremonial de Israel tenía como mínimo los siguientes objetivos. Primero, recordarle al pueblo de Israel sus obligaciones frente a Jehová, su Dios. Segundo, el perdón por medio de la sangre de los animales era practicado para recordarles que eran pecadores y que tenían necesidad de salvación como cualquier otro ser humano. Tercero, la ley es cierto que hacía santo a Israel como pueblo y lo separaba delante de las naciones para su Dios. Cuarto, las leyes dietéticas le daban identidad tanto individual como colectiva al pueblo de Israel, y era para recordarles que pertenecían a un pueblo especial para Dios. Quinto, las leyes ceremoniales fueron un sistema profético y simbólico. Póngale atención a esto. Las leyes ceremoniales fueron un sistema profético y simbólico. Fueron un evangelio preparativo para los israelitas que apuntaba hacia la venida del futuro Mesías. Por todo lo anterior, es que con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ley ceremonial fue eliminada, porque todas las ceremonias y sacrificios eran figura de la persona y de la obra del futuro Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Precisamente por eso es que en Romanos 10:4 se lee lo siguiente, y dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En esta cita, lo que el apóstol Pablo revela es que los judíos y los judaizantes no han logrado comprender que Cristo en sí mismo es la culminación de la ley. Cristo era la meta, oiga bien, Cristo era la meta que la ley perseguía. La palabra fin debe entenderse como meta. Y con ello, con esta cita, el apóstol Pablo está diciendo que la meta que perseguía la ley y que era Cristo ya fue alcanzada. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino y ya hizo su obra. De esa cuenta, la búsqueda que tenía la ley ya llegó a su final. Por lo anterior, es que desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, todas las ceremonias religiosas que incluía la ley ceremonial y que voy a ir explicando en los videos siguientes, y especialmente la sangre de los animales para el perdón de los pecados, ya no tiene ningún valor delante de Dios. Esto significa que la circuncisión, el día de reposo, la Pascua, los alimentos inmundos, las fiestas judías y toda ceremonia que se hacía en Israel como figura del Mesías y de su obra redentora ya llegó a su final. Por lo que delante de Dios, ahora en el tiempo de la gracia, esos ritos y esas ceremonias ya no tienen ningún valor ni para el cristiano ni para nadie. Así que, si usted no lo sabía o no lo había entendido, le cuento que la ley ceremonial judía ya fue cumplida y por eso ya fue eliminada. Y fue eliminada por el sacrificio redentor de Jesucristo, o que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Sin embargo, alguien podría preguntar, ¿y qué pasó con la ley moral y la ley civil? Pues el Señor también eliminó su cumplimiento por obligación, tal como lo exigía o se exigía en el tiempo de la ley, y enseñó que ahora en el tiempo de la gracia los mandamientos de Dios se cumplen, pero se cumplen por amor a Dios. Por ejemplo, en Mateo 5, 27 y 28 se lee lo siguiente, y dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando en esta cita se lee, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, eso era lo que ordenaba la ley de Moisés. Sin embargo, cuando se lee, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, esa ya no es la ley de Moisés, esa ya es de la ley del amor de Jesucristo. Ahora en el cristianismo, la ley de Cristo es mucho más exigente porque todo tiene que hacerse por amor. Porque ahora dice, con solo ver y desear a una mujer, según el Señor en esta cita, ya se cometió pecado de adulterio. Luego en Mateo 5, 43 y 44 se lee lo siguiente y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En esta cita, cuando se lee, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, eso era lo que ordenaba y permitía la ley de Moisés. Y el israelita que aborrecía a su enemigo podía llegar inclusive hasta asesinarlo. Sin embargo, cuando se lee, pero yo os digo, oiga, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien, oiga, haced bien a los que os aborrecen y orad. Oiga, orar por los que os ultrajan, dice, y os persiguen. Esa ya no es la ley de Moisés, esa es la ley del amor de Jesucristo. Esto nos revela que ahora en el cristianismo la ley de Moisés ya no está vigente, ya que la ley de Moisés murió crucificada juntamente con el Señor Jesucristo. De ello, en Colosenses 2:14 se lee lo siguiente y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Para entender esta cita, me gusta preguntar, ¿qué pasó con el cuerpo humano de Jesús en el momento en que fue clavado en la cruz? Pues murió. Entonces, ¿qué nos está revelando la Escritura cuando dice que la ley fue clavada en la cruz? Pues que murió. Porque su función era llevar o conducir a los israelitas hacia Cristo. Y bendito sea Dios que la ley o que Dios permitió que la ley muriera y se acabara. ¿Por qué? Porque la ley era una maldición para el ser humano. Si usted no lo sabía, le comparto que la ley era una maldición para el ser humano. Por eso es que para aquellos que viven bajo la ley, en Gálatas 3:10, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Repito, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esta cita es totalmente clara y enfática en revelar que todas aquellas personas que viven o que tratan de vivir bajo la ley, viven bajo maldición. Por favor, entiéndalo. Por eso le he dicho que mi objetivo es ayudar. Esta cita es totalmente clara en revelar que todos los que viven bajo la ley viven bajo maldición. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios. Porque si va a vivir bajo la ley, tiene que cumplir al 100% todo lo que la ley exige. Y acá en la tierra es obvio que no hay un solo ser humano que pueda cumplir todo lo que la ley exige, porque hay que ser perfecto. Y en este mundo solo hay pecadores. Por eso es que la ley era una maldición querer vivirla. Contrario a lo anterior y respecto a la ley del amor, en Mateo 22,
del 35 al 40, se lee lo siguiente y dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Repito, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tal como se revela en la cita anterior, el Señor Jesús resumió todo el Antiguo Testamento en un solo mandamiento, que es el mandamiento del amor. El cristiano tiene que darse a conocer por el amor de Dios. Amar a Dios, dice, y amar al prójimo como a uno mismo. Y el Señor Jesucristo termina diciendo que quien ama cumple toda la ley y los profetas. Así que si usted es cristiano y ama, usted cumple toda la palabra de Dios, diríamos toda la ley y los profetas. Muy bien, ¿qué conclusiones podemos arribar de este pequeño estudio? Primero, que Romanos 10:4, cuando dice que el fin de la ley es Cristo, está revelando que Cristo en sí mismo es la culminación de la ley. Lo cual significa que la meta que la ley perseguía y que era Cristo ya fue alcanzada, porque Cristo ya vino y ya hizo su obra. De esa cuenta, la búsqueda que la ley tenía ya llegó a su final. Segundo, que en Mateo capítulo 5, el Señor hizo un contraste entre lo que obligatoriamente ordenaba la ley de Moisés y lo que ahora, en el tiempo de la gracia, Él pide que se haga por amor a Dios, no por obligación. Estamos en el tiempo de la gracia, donde todo es por amor a Dios, no por obligación como pedía la ley. Tercero, que Colosenses 2:14 revela que la ley de Moisés ya no está vigente. ¿Y por qué no está vigente? Porque dicha ley murió crucificada juntamente con el Señor. Y fue anulada, dice, y quitada de en medio por Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos vida juntamente con Él al perdonarnos todos nuestros pecados. Cuarto, que bendito sea nuestro Señor Jesucristo por haber eliminado la ley. ¿Por qué? Porque era una maldición para todo ser humano. De esa cuenta, a toda aquella persona que vive bajo la ley, Gálatas 3:10 le recuerda que vive bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley al 100% como la ley exigía. Y quinto, que el Señor Jesús, en Mateo 22, del 35 al 40, resume todo el Antiguo Testamento en un solo mandamiento, que es el mandamiento del amor. La ley del cristianismo es la ley del amor. Amor a Dios, dice, y amor al prójimo como a uno mismo. Y el Señor aclara que quien ama cumple toda la ley y los profetas. Con esto finalizo este interesante tema. Como he dicho siempre, le animo a que no lo vea solo una vez. Véalo 1, 2, 3 veces para poder entender bien lo que aquí se dice y juzgue si lo que aquí yo le dije es correcto o no es correcto de acuerdo al contexto que estas citas tienen en la Biblia. Si no se ha suscrito, le invito a que se suscriba a este canal para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.